Hola, soy Virginia Sarama, médica emergencióloga y trabajo en el servicio de urgencias de la Fundación Valle del Lilo. Les quiero compartir mi investigación, la investigación que hicimos el año pasado y que fue publicada a principios del 2023. Esta publicación se llama Prophylactic Platelet Transfusion and the Risk of Bleeding Associated with Ultrasound-Guided Central Venous Access in Patients with Severe Thrombocytopenia. Para todos, pues la idea de este estudio es evaluar el riesgo de sangrado asociado con la colocación de accesos venosos centrales guiados por ultrasonido en pacientes con trombocitopenia severa que recibieron o no recibieron transfusiones profilácticas de plaquetas previas al procedimiento. Básicamente, el riesgo de sangrado después de la colocación de un catéter central en pacientes con trombocitopenia es muy variable y es reportado en diferentes estudios desde 0 hasta el 30%. Las guías actuales recomiendan la transfusión profiláctica de plaquetas antes de la colocación de catéteres venosos centrales en pacientes con trombocitopenia grave. Sin embargo, estas recomendaciones están basadas en estudios observacionales que incluyeron muy pocos pacientes con recuentos de plaquetas menores de 20.000. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar el riesgo de complicaciones hemorrágicas relacionadas con el uso o no de la transfusión profiláctica de plaquetas antes de la colocación de un catéter venoso central guiado por ultrasonido en pacientes con recuentos de plaquetas muy bajos, menores de 20.000. Este estudio fue un estudio de cohorte retrospectivo en una población de pacientes adultos con plaquetas menores de 20.000 que fueron sometidos a la colocación de un catéter venoso central guiado por ecografía. La cohorte de pacientes incluyó desde enero del 2011 hasta noviembre del 2019 en la Fundación Valle del Lilo. Y el desenlace fueron las complicaciones hemorrágicas menores y mayores, definiendo el sangrado mayor como cualquiera que requiera intervención quirúrgica, manejo endovascular o percutáneo o transfusión de glóbulos rojos, o que ocasione una inestabilidad hemodinámica. Esos son los grados 3 y 4. O sangrado menor, que es el sangrado en el sitio o inserción del catéter, hematoma local, que no requiere intervención masiva y que se resuelve mediante compresión manual. El análisis estadístico fue una regresión logística multivariable para la asociación entre complicaciones hemorrágicas y la transfusión profiláctica de plaquetas. Esta regresión fue ajustada por edad, sexo, el diagnóstico principal de ingreso, el pH y los tiempo de tromboplastina parcial. El análisis estadístico para los datos faltantes se utilizó una imputación múltiple mediante ecuaciones encadenadas y la P se consideró estadísticamente significativa por debajo de 0.05. Este es el flujograma del estudio. Inicialmente, evaluamos 16.558 pacientes que se les colocó un catéter central en la clínica. De esos se excluyeron 16.170 porque tenían plaquetas mayores de 20.000 y 167 porque no fueron guiados por ultrasonido. Nos quedaron 221 pacientes con plaquetas menores de 20.000 y catéter guiado por ultrasonido. De estos, 72 pacientes recibieron transfusión de plaquetas profiláctica y 149 no recibieron transfusión profiláctica. En nuestra tabla 1, podemos ver que la edad fue realmente un grupo mucho menor la edad fue menor en los pacientes que recibieron transfusión de plaquetas, 40 años de mediana comparado con 53, y sin embargo el resto, digamos, de las enfermedades y comorbilidades de base eran relativamente similares. El diagnóstico principal por la cual ingresó el paciente era sepsis el 35.7% de las veces, y 57.5% eran enfermedades hematológicas, que podían ser malignidades hematológicas u otros desórdenes de la sangre. Otras causas menos comunes eran cáncer hematológico, enfermedad hepática o shock hemorrágico. La mediana de plaquetas fue de 8.000 en los pacientes que recibieron transfusión y 11.000 en los pacientes que no recibieron, aunque no fue estadísticamente significativa, digamos, la diferencia. Y el resto de los paraclínicos están aquí en la tabla. La mayoría de los pacientes fueron o evaluados en la unidad de cuidado intensivo, el 47.5%, o en la sala de emergencias el 38.5% y el 14% en una sala de hospitalización general.
El emergenciólogo el 39% de esos catéteres y los intensivistas el 29% y médicos en entrenamiento el 21%, internistas el 7.7% y anestesiólogos 2.7%. Y llamativamente el 48.9% fueron en la vena yugular y un porcentaje significativo fue en la vena subclavia, que fue el 38.5%. También importante que el catéter fue pues digamos de un Majorcar ancho del 23% de las veces, mientras que los otros pues fueron el 70%. De nuestros resultados, básicamente no tuvimos ningún paciente con sangrado mayor, ni en los pacientes transfundidos, ni en los que no fueron transfundidos. Y el sangrado menor fue alrededor del 35% en toda la muestra y en los que no fue diferente entre los pacientes transfundidos y no transfundidos. Para esto también, para esto pues hicimos un análisis multivariado y aquí les muestro los 3 análisis comparativos que son el análisis sin ajustar, el análisis de casos completos y el análisis pues ya primario con multivariado. Como ven, el OR para el sangrado en estos pacientes fue 0.83, de 0.45 a 1.55 con una P no significativa para la transfusión de plaquetas. Es decir, que el riesgo de sangrado no variaba según transfundido o no transfundido profilácticamente. Y este hallazgo fue similar en los 3 análisis. Entonces, en el resumen de los resultados, básicamente no tuvimos sangrado mayor. El sangrado menor fue alrededor del 36% de los pacientes. No hubo diferencias significativas en aquellos que no recibieron transfusiones profilácticas versus los que sí la transfundieron. Y el análisis de sensibilidad que se hizo con casos completos y también con el peor escenario posible para los datos faltantes dio resultados similares, sugiriendo pues que los hallazgos son robustos. Entonces, en conclusión, este estudio de cohorte retrospectivo en pacientes con recuentos de plaquetas muy bajos sometidos a un acceso venoso guiado por ecografía no tuvieron sangrados mayores y la transfusión profiláctica de plaquetas no redujo significativamente el sangrado menor. Sin embargo, pues es un estudio retrospectivo que evidentemente tiene muchas limitaciones. Obviamente su naturaleza retrospectiva puede limitar la validez interna. Y a pesar de que el análisis que hicimos con regresión fue multivariado, otros sesgos o variables confusoras pudieron no estar identificados pues en el estudio. Entre ellas la confusión por indicación, es decir, que los médicos posiblemente hayan podido escoger los pacientes pues más críticamente enfermos para ponerles plaquetas profilácticas, y esto no es posible saberlo en un estudio retrospectivo. El sangrado menor posiblemente fue subreportado y no es posible reconocer o conocer las razones por las cuales en algunos pacientes no se utilizó transfusión profiláctica a pesar de que las plaquetas eran muy bajas. El hecho de que muchos fueron en situación de emergencia sugiere que puede haber sido un factor asociado. Sin embargo, pues no es posible definir con certeza la causa. Hubo datos faltantes considerables, especialmente en variables como pH y tiempos de coagulación, por lo cual fue necesaria la imputación múltiple, pero pues es esperable en un estudio retrospectivo y evidentemente se requieren estudios futuros para confirmar estos resultados. Muchas gracias.